Aquí estamos, pues vamos a empezar. El tema que vamos a tratar es expectorantes mucolíticos y antitusivos en general. Es muy importante que vayamos poniendo caso de las generalidades del árbol respiratorio. Recordemos que el aparato respiratorio tiene que lidiar con más o menos 12.000 litros de aire contaminado que respiramos diariamente y no necesariamente es aire puro. Este aire puede tener polución, tóxicos, inhalantes y tiene que ser filtrado para llegar al pulmón. Desde su ingreso por la nariz, anatómicamente todo el trayecto respiratorio tenemos una serie de barreras mecánicas que contribuyen con su desplazamiento e ingreso hasta que llegue este aire a la unidad alveolo capilar, donde realmente sucede el verdadero fenómeno respiratorio por difusión de gases. Contamos con estos sistemas físicos, anatómicos, inmunológicos y mecánicos para lograr depurar, limpiar y esterilizar el aire que respiramos. A nivel de los senos paranasales y la nasofaringe ocurre la primera limpieza de macropartículas, polutas, incluso tóxicas, pólenes y aerosoles pesados. Es a partir de la glotis donde, a partir de las cuerdas vocales, el aire empieza un proceso de limpieza y esterilización bacteriológico más eficiente. Evolutivamente, luego de que fuimos germinados por un disco trilaminar de 3 capas, la capa endodérmica se apoya en la mesodérmica para generar los epitelios de recubrimiento y revestimiento interno de los lúmenes del tracto respiratorio. Casi todo es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, secretor. Sin embargo, desde el ingreso por las vías respiratorias superiores, va cobrando diferentes formas y capacidades histológicas que según ese nivel y función en donde se encuentre. No es lo mismo el epitelio cilíndrico ciliado que se encuentra en los senos paranasales al que se encuentra en la nasofaringe, al que recubre la parte de la boca, al que va hacia la laringe tráquea, hacia los bronquios principales y más depuradamente los bronquios primarios, secundarios, terciarios y sus generaciones hasta llegar a la unidad alveolo capilar. Es muy importante entender de que nada de esto podría suceder, sería un tubo seco de aire. Si ven cómo el viento puede tallar rocas, si no tenemos la interfase acuosa, estamos de verdad en una situación muy complicada. Por eso es que el sistema de barrido mucociliar o el sistema de aclaramiento ciliar es la primera línea de defensa de las vías aéreas tanto superiores y más específicamente a nivel intrapulmonar. Aquí estamos platicando ya de forma gráfica cómo es que desde la nariz tenemos filtros y barreras, como por ejemplo son los cornetes. Ahí tenemos en la gráfica los cornetes inferiores y medios, ¿verdad? Atrás de ellos se encuentran los conductos nasolagrimal, los sistemas de senos paranasales, ¿verdad? Pero la parte centronasal de la nariz trayecta el aire de un flujo cilíndrico hacia un flujo laminar. Y este entra a la nasofaringe. Aquí tenemos las amígdalas, las adenoideas, las palatinas, la trompa de Eustaquio, y ahí nos vamos a la faringolaringe. Aquí es donde suceden una serie de reflejos y cambios epiteliales. Por ejemplo, podemos ver que hay especializaciones de tejido, por ejemplo, en lo que es el epitelio respiratorio olfatorio, que tiene características muy especiales y en relación al sistema nervioso central con el primer par o el olfatorio. Viendo más detenidamente, si nos damos cuenta, este tejido que tenemos en la nariz va cambiando, incluso dejando capas queratínicas de las fosas nasales, y es por eso que en la laringe incluso podemos tener cánceres de tipo escamoso, que son cambios de epitelio. Pero, ¿verdad? Es importante entender de que de vibrisas nasales pasamos a cilios paranasales. En un estudio donde se cortaron cadáveres recién fallecidos, se les aplicó tinta china y el patrón mucociliar de los senos paranasales persistía autonómicamente. Y solo así fue como nos pudimos dar cuenta de que el patrón siempre dirigía el moco
hacia las salidas naturales de los senos paranasales. Aquellas aberturas que hacíamos nosotros que se llamaban Caldwell Look para abrirle un nuevo hoyo al seno maxilar, dejó de existir ese tipo de operación funcional y se volvió ahora una cirugía endoscópica funcional para ampliar los meatos. Aquí tenemos el área especializada de la mucosa olfatoria y si pueden ver, ahí está el bulbo olfatorio en la parte superior, ¿verdad? La mucosa pituitaria olfatoria que se encuentra acá. Podemos imaginar cómo es la especialización que un perrito pequeñito como que fuera un Shih Tzu tiene 14.5 centímetros cuadrados de mucosa olfatoria para recibir 18.000 olores. El ser humano solo tiene 2.5 a 3.2 centímetros cuadrados de mucosa olfatoria para poder, a través de la lámina subyacente y las glándulas de Bowman, mantener humectado eso y percibir las partículas del olor. Aquí tenemos un corte histológico de cómo los axones forman parte del epitelio respiratorio especializado. Este es un ejemplo que les doy de cómo a lo largo de la vía aérea se va especializando todo, incluso las láminas propias o de sostén, según el lugar donde se están sosteniendo, por ejemplo, en el cuello, músculos, en la laringe, cartílagos. En la nasofaringe tenemos epitelio respiratorio, ¿verdad? Las regiones bucal y laringe ya es un escamoso estratificado. Muy importante entender dónde se está sosteniendo todo este epitelio, porque este tejido de sostén es muy importante desde el punto de vista reacciones inmunológicas, adenoideas e inflamatorias, ¿verdad? La lámina propia de la superficie posterior siempre contendrá las amígdalas faringeas, que son la primera línea de defensa inmunológica que tenemos cuando somos pequeñitos. Aquí tenemos unas gráficas de lo que era la laringe y la tráquea. Aquí el tejido respiratorio tiene que sostenerse sobre cartílago. Aquí cambian las características estructurales histológicas donde se sostiene esta mucosa. Sin embargo, no pierde sus características de cilio y moco. Hasta llegar finalmente al árbol bronquial. No nos vamos a entretener en toda la anatomía, pero sí vamos a entender que la unidad funcional respiratoria es el estado alveolo capilar, donde sucede la verdadera respiración, donde el aire tiene que ser filtrado y deposita su oxígeno a la hemoglobina, haciendo la oxihemoglobina, y la carboxihemoglobina va liberando el CO2 con avidez, 21 veces más rápida, para que suceda el fenómeno respiratorio de cambio de gases. No podría suceder esto si los alvéolos estuvieran colapsados y no tuvieran su surfactante y si los bronquios no cumplieran la función del transporte mucoso y ciliar. Muy importante el movimiento mucociliar. Es una característica interesante donde debemos de comprender en esta fotografía que tenemos las células y tenemos los cilios, y estos cilios se están moviendo. Pueden mover el moco, ¿sí? Batiéndose en una área de poca resistencia acuosa, pero encima hay una capa mucosa viscoide. Vamos a platicar un poquito de ella. La fisiopatología del moco es muy importante. El moco tiene una función de defensa, proteger la mucosa laríngea tráqueo-bronquial frente a agresiones biológicas, físicas y químicas. Estas células que contiene el epitelio respiratorio tiene células secretoras y células con glándulas. Entonces tenemos las células caliciformes que también están proveyendo su función para la producción del moco, ¿verdad? Entonces, este moco tiene que ser transportado y movido. Más o menos la velocidad es unos 2 a 4 milímetros por minuto y tienen que estar batiendo los cilios dependiendo del lugar donde se encuentren y el estímulo autónomo que tengan, pero más o menos pueden batir entre 12 y 20 ciclos por segundo. Los expectorantes y los mucolíticos aumentan la secreción de moco e incrementan el volumen hídrico. Eso es muy importante entender eso ahorita que veamos la farmacología de las secreciones bronquiales. Las mucinas son elementos moleculares que se encuentran almacenados en los gránulos de las células caliciformes. Se pueden segregar rápidamente en milisegundos para proteger el epitelio de agresiones externas. En las enfermedades respiratorias crónicas puede producirse una hipertrofia de las glándulas submucosas
y una hiperplasia de las células caliciformes, lo que provoca una mayor secreción de moco. Si hay una exagerada producción de moco, a los cilios les va a costar moverlo, aunque tengan una buena fase hídrica. Las alteraciones concomitantes del aclaramiento mucociliar debidos a insultos continuos, por ejemplo, infecciones, tabaquismo crónico, enfermedades hereditarias, ¿verdad? Es el síndrome de Cartagener, la fibrosis quística, respuestas inmunológicas hereditarias, envenenamientos, por ejemplo, la gente que accidentalmente ingiere estos insecticidas, herbicidas como el paraquat, causan fibrosis pulmonar, o los que tienen inhalantes que irritan las mucosas respiratorias, como por ejemplo inhalar cloro en gas. Entonces, esto nos puede llevar a situaciones propias del movimiento mucociliar, que son las alteraciones reológicas. La palabra reológica la van a ver repetidamente ahora, porque reología es cuáles son las características que tiene el moco en viscosidad y en elasticidad. Viscosidad es una relación de densidad mucosa. Elasticidad habla de estiramiento, ¿verdad? La hiperplasia o metaplasia de células mucosas puede ser el resultado de estas injurias, obstrucción y taponamiento de las vías aéreas, enfermedad pulmonar crónica, el atrapamiento aéreo que puede estar relacionado a broncoconstricción y las dificultades en el transporte y expectoración del moco. Para que el aclaramiento mucociliar sea efectivo, debe reunir las siguientes características. Y es ahí donde estamos empezando a pensar qué es lo que tiene nuestro paciente, qué es lo que le tengo que dar para que se ayude en su sintomatología respiratoria. Contamos con una buena calidad de moco, en volumen y composición. Más o menos se sabe que son en un adulto 50 centímetros de moco en todo el sistema respiratorio. Existe una adecuada interfase hídrica. Esto es importante, no pueden batir los cilios si no tienen una buena interfase de agua que está sosteniendo el moco. El moco está flotando. Los cilios están funcionales, están amputados o no, están adecuadamente o están lesionados. Entonces tienen que estar batiendo los cilios con su fuerza y su frecuencia adecuada. Las células secretorias y las glándulas están activas, secretando la mucina y todos los sistemas. Las características físicas e inmunológicas presentes están. El control autonómico del sistema nervioso central está funcionando. Con esto es que nosotros tenemos que lidiar para saber de dónde viene esa expectoración, de dónde viene esa tos, de dónde viene esa restricción respiratoria, de dónde viene esa obstrucción. Las funciones principales del aclaramiento mucociliar son hidratar la vía aérea y mantenerla defendida. Capturar y transportar partículas, eliminación de esporas, hongos, virus y bacterias, la capacidad regenerativa, definitivamente, contribución con sustancias tales como antioxidantes, antiproteasas, antimicrobianos, citoquinas y antialérgicas que paran esterilizando el moco y por tanto el moco capturando esto del aire y el aire entra mucho más limpio hacia la unidad alveolo capilar. De gráficas aquí para entender cómo es lo que estoy explicando de las partes y componentes del barrido mucociliar. Tenemos la capa de moco, que es esta, la capa líquida, 97% agua, el epitelio secretor, aquí con sus características de cápsulas de mucina, ¿verdad? Entonces cápsulas secretoras y las otras secretoras que van a soltar el moco hacia la superficie, ¿verdad? La suma de las dos capas, mucosa y líquida, se llama líquido superficial. Eso es importante. Esto es la suma de estas dos capas. Tienen que estar de acuerdo. Imagínense que los cilios no llegaran a batir el moco, no se mueve. Imagínense que los cilios estuvieran aplastados sin capa hídrica, no se mueven. Tiene que ser una relación dinámica muy buena y es por eso que nosotros podemos ayudar o no ayudar a que ese moco se expectore y se aclare de su lugar. Un moco no puede estar retenido. El moco está en constante dinamismo, en constante movimiento. Y entender eso es entender la terapéutica que tenemos que seguir. Empecemos cada una. La capa mucosa, o sea, el moco. Es una barrera física y química.
junto con la hídrica tiene 97% de agua y se le han contado más de 100 compuestos que solo suman el 3% de las partes sólidas. Dentro de estos, las mucinas son glicoproteínas altamente glicosiladas. Significa que tienen altísimo peso molecular. En Daltons, mayor de 20 a la 15. De elevado peso molecular, entre 50 y 90% de carbohidratos lo componen y por eso se llaman glicosiladas. ¿Verdad? Estas células caliciformes y se almacenan en las células secretorias. Las características viscoelásticas del moco, o sea, la reología que habíamos dicho del moco, es como un gel de carga negativa. Y ya de por sí esto ya repele bacterias y virus que tienen cargas similares. Más o menos nuestra genética a través de 17 genes participan en la formación de las características del moco respiratorio. Las más importantes son las de la fibrosis quísticas y las más predominantes que es el MUC5AC, o sea, el MUC5 y el MUC5B. Por control autonómico y exocitosis, estas partículas de mucina son elevadas arriba de la capa hídrica y tienen una hidrofilia tan grande que pueden crecer en segundos, milisegundos, hasta 100 veces su tamaño. El moco entonces empieza a funcionar como la capa flotante. Que es el que está por debajo del moco, es un medio acuoso de baja resistencia ideal para el batido ciliar. Alberga las moléculas antibacteriales y antifúngicas. Faculta la función de macrófagos epiteliales. Su grosor crítico es de 5 a 10 micras, dado que los cilios son de 6 a 7 micras. O sea, los cilios tienen que pasar un poquito arriba de la capa hídrica para batir y poder mover la capa mucosa, ¿verdad? Entonces, para esto funcionan las bombas de sodio y las bombas de cloro. Esto es muy importante. Las bombas de cloro son 2 y las bombas de sodio solo una. En la fibrosis quística del páncreas o la mucoviscidosis, estos pacientes tienen ese problema. Sus bombas de cloro no están funcionando bien y el moco se vuelve adherente, espeso y taponudo, infectado. Vamos a revisar eso. El epitelio respiratorio, estamos bajando, ya vimos la capa de moco, vemos la capa hídrica con sus cilios y ahora vamos a ver el epitelio respiratorio. Este remueve el moco de la vía aérea, tiene un batimiento en sentido, o sea, tiene una dirección el moco. Actúa como una barrera histológica mecánica. Secreta porque está apoyado en láminas propias sobre cartílago, sobre hueso, sobre músculo, y entonces esto hace que el lumen se aísle. Actúa como secreta moléculas de inmunidad innata y adaptativa, contiene células ciliadas, que ya estamos platicando de ellas, y las células caliciformes que pueden ser claras, mucosas y cerosas, que son de alta, mediana y baja densidad, según cómo quiere uno que esté funcionando esto. Estas células al unirse pueden formar glándulas submucosas, por ejemplo, en la tráquea y los bronquios, se pueden sumar todas las células ciliadas, células caliciformes, y hacer goblet cells y hacer glándulas, ¿verdad? Los cilios tienen velocidades de transporte que habíamos visto de 4 a 20 milímetros por segundo, buscando la orofaringe, y la frecuencia de batido ciliar es de 12 a 15 Hz la medida de frecuencia. Para el movimiento ciliar y participación del sistema nervioso autonómico, las bombas de calcio pueden ser modificadas por el inositol, el AMP cíclico, la calmodulina y el óxido nítrico. El óxido nítrico es muy importante en senos paranasales, que es un factor que mantiene la inmunidad de los senos paranasales. Cuando se hacen cirugías de senos paranasales, tenemos que vigilar que la cavidad quede cerrada con nada más una ampliación del complejo osteomiatal para que no se escape el ácido nítrico. Aquí tenemos una gráfica un poquito más clara acerca de lo que es las partículas inhaladas. Este es el lumen, imagínense que estamos en la faringe, ¿verdad? Hacia la vía periférica. Aquí tenemos la capa viscosa, la capa acuosa, el cilio que está batiendo, el gránulo de la célula caliciforme de mucina que sale para acá, las glándulas mucosas formadas por uniones y las células ciliadas con sus núcleos. Todo esto montado en una célula basal y con su inmunología apropiada. Entonces tenemos epitelio, moco y la capacidad intercelular, la parte hídrica acuosa, ¿verdad? Hablemos un poco de la tos.
La tos es un fenómeno autonómico en el cual se ha sobrepasado la cantidad de humo que existe en el lumen de una vía respiratoria. Y entonces se genera un cierre glótico y de repente una expulsión brusca, violenta y ruidosa de ese aire contenido en los pulmones con el único fin de expectorar, de sacar ese moco excesivo o residual que hay para lograr aclarar la vía aérea. Entonces es muy importante entender que la tos es el cuarto ayudante de todo este sistema. Tenemos que tener mucho cuidado con los antitusivos. No solo por quitar un síntoma vamos a dejar bloqueado un sistema de aclaramiento mucoso. Y más, gracias a Dios, ahora tenemos los antitusivos periféricos y ya no los centrales. Antes teníamos antitusivos centrales, que es una persona que tenía mucha tos tratando de aclarar su moco y se le daba un adormecedor vulvar del sistema nervioso central, como por ejemplo los codeínicos, resultaba ser de que habían paros respiratorios o una serie de complicaciones y por eso ahora las propicinas se utilizan mucho mejor como antitusivos reguladores de la tos, adyuvantes, pero ya media vez uno ya tiene un diagnóstico previo de que el disminuir ese reflejo de tos no va a dañar al paciente. ¿Verdad? Entonces, habíamos hablado, la tos desempeña una función protectora esencial en las vías respiratorias. Sin el reflejo de oxígeno eficaz, estaríamos en peligro de retener las secreciones de las vías respiratorias y el material aspirado, ¿verdad? Lo cual causaría infección, atelectasias y cuadros de difusión respiratoria. Tenemos que tener mucho cuidado y atender las toses que tienen sangre, que se llaman hemoptisis, las toses que tienen flemas amarillas verdes grumosas, las toses que están relacionadas a fiebres, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado las toses que están acompañadas de piídos, sibilancias y broncoespasmo. Entonces, primero tenemos que atacar la causa principal, porque el reflejo de la tos puede darse en resfriados, en bronquitis crónicas, en alergias, asmas, tuberculosis, enfermedades crónicas, enfermedades pulmonares atípicas, como por ejemplo también micosis, aspergilosis, pero también en tumores de vías respiratorias. En el caso de tabaquismo, pues el insulto ha sido dado por el humo que ha causado daño ciliar. El humo recorta los cilios y hace que el ambiente mucoso de la última capa no llegue el cilio a moverlo y se acumulan las flemas, así como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El estornudo es el otro reflejo, es un reflejo más superior, es por irritación de sensores que se encuentran en los cornetes y en la nariz. Y entonces esto produce una expulsión violenta de aire, que siempre es pulmonar, por supuesto, pero es por un estímulo nasal, porque hubo una injuria, un contacto de algo que tiene que ser violentamente sacado de la nariz, como por ejemplo pólenes, humos, agua o algún otro tipo macro, ¿verdad? Entonces, esto no solo expulsa aire, también va como una aspersión de moco. Y aquí pues, tenemos el dato que un estornudo fuerte puede alcanzar hasta 8 metros, ahora que estuvimos en esta época, estamos en esta época de pandemia, y con flujos de más de 160 kilómetros por hora. Lo provocan polvo, pólenes erógenos y moléculas macro, como también cambios congestivos de temperatura y humedad. Estos reflejos son desencadenados del sistema nervioso central por la mucosa olfatoria y por el bulbo. Veamos qué es lo que sucede exactamente en el barrido mucociliar cuando hay una enfermedad respiratoria. Y aquí hay unos 5 ejemplos tipos. Por ejemplo, cuando hay broncoespasmo, que es el asma bronquial, ¿qué le pasa al barrido ciliar? Se inflama. Hay un aumento de la secreción del moco. O sea, se puede tapar un paciente asmático. El aumento de mucinas, que son hidrófilas, y hay hiperplasia de las células caliciformes. En el caso del EPOC, como en el tabaquismo, hay una alteración del barrido, hay una parálisis ciliar, hay infecciones por contaminación y hay acortamiento de los cilios que había mencionado. En el caso de la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, principalmente en caucásicos, letal, ya ven que estos pobres pacientes 22, 25 años están en las últimas, tienen alteraciones en el transporte de iones, que es sodio y cloro.
la última capa, que es líquido superficial, está totalmente deshidratado y el moco se ha quedado revuelto y adherido entre los cilios, demasiado viscoso, con mucha colonización de gérmenes oportunistas, gram positivos y gram negativos, o sea, pseudomonas aeruginosa, estafilococo dorado, pacientes crónicos que necesitan un tratamiento muy específico, lo vamos a ver. La disquinesia ciliar primaria, que es un desorden primario del cilio, como por ejemplo en la enfermedad de Cartagener, que es autosómica recesiva en situs inversus, que tiene motilidad defectuosa. Aquí el cilio está paralizado, o está amputado, o no tiene un patrón, ¿verdad? Tiene ausencia de sus brazos. Y en las infecciones e inflamaciones agudas y subagudas virales bacterianas, el daño ya es directamente al epitelio. Con colonización se bajan las defensas inmunológicas del área, hay hiperplasia y metaplasia de reparación de estas células secretoras y más o menos el recambio de estas epitelios y mucosas es de 15 días para que se vuelva a restablecer. El paciente puede estar ya curado, pero con síntomas todavía, y es por eso que tenemos que seguirlo ayudando aún ya curado, ¿verdad? Ahí es lo que termina de regenerar su epitelio respiratorio. Bueno, vamos a entrar al manejo farmacológico de las secreciones. Cuando el sistema mucociliar es sobrepasado en su tasa de extracción, nos encontramos con la necesidad de intervenir o asistir de alguna forma farmacológica o mecánica en el manejo de secreciones mucosas. Hablando rápidamente de las formas mecánicas, pues ya vemos en los hospitales y en los intensivos está el PIP, están los CPAPs, tenemos las percusiones mecánicas, las ventilaciones asistidas, las nebulizaciones con aspiraciones, ¿verdad? Ya es con una maquinaria específica. Pero desde la clínica nosotros tenemos que trabajar farmacológicamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tenemos que intervenir? ¿Tenemos acaso un aumento de la producción de moco? ¿O tenemos cambios en sus características de su densidad, viscosidad y elasticidad? ¿O es acaso que es un aumento de la adhesión del moco por la pérdida de la capa hídrica auxiliar? ¿O es más una destrucción del epitelio por un daño bacteriano o viral? Es increíble, y esto lo escribió, que a lo largo del tiempo y la historia, y por lo mucho que revisé yo, en realidad, aún en medicina investigativa se cuenta con pocos estudios de valor que den certeza sobre la farmacología del manejo de las secreciones, tanto en pediatría como en neumología y en intensivo. Tenemos nada más una cantidad de reportes, vistas, que no dan la certeza que uno quisiera tener. Y es por eso que muchas veces tenemos que no es disponible la data, que no estamos seguros, y muchos de los medicamentos incluso podrían causar algún daño. Expectorantes, mucolíticos, mucorreguladores y mucocinéticos son variantes farmacológicas de productos que pretenden mantener libre de moco y en buena calidad la vía respiratoria. De estos medicamentos se salva la N-acetilcisteína y el ambroxol o la bromexina, que son de uno del otro hermanos, ¿verdad? El ambroxol es el metabolito activo de la bromexina, donde sí hay vastos reportes y resultados. Eso es muy importante. Aquí tenemos una tabla donde podemos diferenciar mucolíticos y expectorantes. Ahí vamos a platicar un poquito. Pero si se dan cuenta, hay una cantidad de cosas que están ahorita en las farmacias, una cantidad de productos que sirven para la tos, que con productos naturales, que hiedra, que higo, que miel, y realmente la farmacología los divide en dos. Los derivados teólicos, donde está la N-acetilcisteína, carboxisteína, aldosteína, el mercaptano, sulfano de sodio, la citiolona, que básicamente lo que tienen es un sulfibrilo, una molécula que es capaz de reaccionar con los puentes de disulfuro de la cisteína o de la cistina. Quiere decir que al romper estos enlaces, se puede fluidificar el moco. Y estos enlaces de disulfuro configuran la estructura de las proteínas del moco. Romper estas proteínas provoca que se licúen y se fluidifiquen. Tenemos los derivados de esa nuez de la basicina, que es la bromexina y el ambroxol, ¿verdad?
La bromexina es el medicamento del grupo básico y el ambroxol es un metabolito activo y prácticamente son equivalentes. El problema que tiene el ambroxol a veces es de que viene en forma de clorhidrato y a veces es un irritador gástrico y quitando la tos de origen respiratorio, nos quedamos con una tos de origen reflujo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué estamos haciendo con el paciente porque es un excelente medicamento si se sabe indicar y se sabe utilizar, ¿verdad? El otro grupo es tiloxapol, no tenemos aquí en Guatemala. En expectorantes, ahorita vamos a ver las diferencias, ¿verdad? Tenemos los expectorantes de acción directa que básicamente actúan por irritación de la célula en la mucosa bronquial. Están los balsámicos, tenemos los aceites esenciales, está el eucaliptol, el gomenol, el ácido gomenolado, eneol, ¿verdad? Mentol, alcanfor, que son irritantes. Esto es lo que provocan no solo es la licuefacción del moco, sino que la expectoración por tos, ¿verdad? Y están los de acción refleja, que lo hacen irritando la mucosa gástrica a través del nervio vago. Ahí tenemos que tener el cuidado que les digo de no estar provocando el reflujo al paciente con nuestros productos. Ahí están los expectorantes salinos, como sales de amonio cuaternario, como el cloruro de amonio, que todavía se venden en droguerías, y se usa mucha esa farmacología, y los yoduros, y los mixtos, de acción directa y de acción refleja, ¿verdad? Que tienen ambos mecanismos. Ahí está el famoso, la guaifenesina, guayacolato de glicerilo, que contiene muchos productos que encontramos en el mercado, pero que tienen actividades limitadas, no comprobadas, y que tenemos que tener cuidado por las complicaciones que puede tener, ¿verdad? Considerado el guayacolato de glicerilo, considerado como el único expectorante sin receta, seguro y efectivo, pero es porque no se tienen estudios de efectividad. Por ejemplo, en agentes mucoactivos, ¿verdad? En este caso, aquí lo que tenemos es algo que actúe directamente sobre la capa de moco, no sobre la función de expectoración, sino la capa de moco. Entonces tenemos el manitol, que atrae el agua, que se recuerda que es un diurético osmótico, atrae el agua hacia el lumen de la vía aérea. Se usa mucho en fibrosis quística, ¿verdad? Y miren, en investigación. La solución salina hipertónica, que los estudios no han demostrado que sea lo más efectivo, porque muchas veces la solución salina hipertónica nebulizada, su contenido de sodio es demasiado irritante. Ahorita hay un médico que está quitándole sodio a esta solución salina y ha tenido mejores resultados, ¿verdad? Entonces se usa para forma inhalatoria para nebulizaciones. Habíamos platicado el ambroxol, que podría incrementar la efectividad por la tos y por estimulación de la producción del surfactante, ¿verdad? Pero la evidencia insuficiente. Las dosis, no se tiene una dosis perfecta del ambroxol, y sus vías son normalmente orales, aunque hay formas parenterales. Muy usado en niñitos, he tenido la oportunidad de ver niños con ambroxol, creo que les va bien al principio, pero si se usa crónicamente puede ocasionar reflujo en el niño. Mucolíticos. Tenemos la N-acetilcisteína, que es un producto que le he tomado mucho cariño. Yo quiero explicarles al final de la plática cómo me puse a investigar yo esto de la N-acetilcisteína. Es un gran producto. Disocia los enlaces de disulfuro, es un antioxidante, es antiinflamatorio, es hepatoprotector, sirve para intoxicaciones de paracetamol, ayuda en asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se puede dar en formas orales efervescentes, y también hay incluso inhalatorias. En Estados Unidos se usaron formas intravenosas ahorita en COVID que les vamos a explicar, hasta en dosis muy altas. Y algo muy específico que es la dornasa alfa o el dornase alfa, que hidroliza los polímetros de DNA en el niño o en el paciente chiquito que tiene fibrosis quística del páncreas o mucoviscidosis, ¿verdad? Este dornase alfa ataca ese moco y reduce los enlaces de DNA, RNA, tratando de mejorar la capa hídrica para movilizar y fluidificar ese moco. Y hay que darles a estos niños, pues les quiero contar que dos familiares míos tienen este tipo de enfermedad, uno ya falleció, y es una tragedia para los papás tener esto, porque realmente tienen que dosificarlos
básicamente 2 veces al día, de por vida. Habíamos platicado de los antitusivos, fármacos muy interesantes, cuya ingestión previene, reduce o elimina el reflejo de la tos. No sé qué tan ciertos tenemos que estar de quitar la tos. Hay ciertas toses que nos ayudan y tenemos que determinar cuándo la tos al principio de una enfermedad nos colabora. Cuando la tos se vuelve irritativa, necia y no productiva, esa es la tos que vamos a tratar. Pero las toses productivas es mejor no darles antitusivos. Al principio habían antitusivos, fármacos del sistema nervioso central, y ya se sacaron del mercado, que eran codeínicos, etcétera, porque deprimían el centro respiratorio, ¿verdad? Y eso no conviene porque se dejaba mucho en gente anciana de tercera edad y incluso en niñitos, ¿verdad? Entonces ahora tenemos antitusivos de formas periféricas como las levotropicinas, las cloperacinas, que desde algún tiempo nos han ayudado porque no deprimen el sistema nervioso central y sirven muchísimo en la tos seca, irritativa, no productiva, persistente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un expectorante? Es un producto farmacológico o natural que ingerido tiene la propiedad de provocar o promover la expulsión de las secreciones bronquiales acumuladas. Resulta ser el tratamiento de elección para la tos productiva, no un antitusivo o un expectorante. Esta activación puede ser bien aumentando el volumen hídrico del esputo o bien estimulando e irritando el reflejo de la tos. Los expectorantes estimulan la producción del moco bronquial y los mucolíticos disminuyen su viscosidad y facilitan su expulsión. Es un lindero, un límite muy difícil de definir entre uno y el otro, pero hay quienes tienen predominio expectorantes y otros predominio mucolíticos. El ambroxol, por ejemplo, estamos platicando de él, tiene propiedades terapéuticas muy interesantes con el surfactante, presenta cierta utilidad en la otitis media serosa, favorece la concentración de antibióticos en el esputo y en el tejido broncopulmonar es útil en procesos infecciosos. Los mucolíticos son los fármacos que modifican las características fisicoquímicas de la secreción de mucosa bronquial, de manera que la expectoración resulte más fácil y más cómoda. Hay gente que está tosiendo y lo que le duele son los músculos del tórax, del abdomen, de la espalda. Ese es el tipo de tos que tenemos que tratar con un mucolítico y tal vez un antitusivo después. Son fármacos que combinan la acción mucolítica con la expectorante. Nos trajo a esta conferencia este producto de Laboratorios Mayen, el Flemaxin, la N-acetilcisteína, que está en 200, 600 miligramos, y aquí estamos apoyándolos. ¿Verdad? Las características de la N-acetilcisteína, como todas, ¿verdad? Es un derivado N-acetil de la L-cisteína y se usaba antes de formas endovenosas y orales, y se utilizaba primero para sobredosis del paracetamol. Después se convirtió en hepatoprotector y algo que se aprecia muchísimo es de que tiene un tremendo efecto antioxidante. Esto es muy importante ahora con el COVID. Se lo vamos a explicar en un segundo. ¿Verdad? Entonces, ayuda a enfermedades respiratorias crónicas, es un buen fluidificante, es un buen mucolítico y está asociado incluso para pacientes crónicos con EPOC, ¿verdad? Con exceso de mucosidad. También se puede en algún momento darse como inhalado. Sin embargo, hay que tener cuidado porque algunos pueden hacer un poco de broncoespasmo, entonces tener el beta agonista ahí cerca, ¿verdad? Mecanismo de acción, pues es básicamente reduce los puentes de disulfuro, el moco, aumenta el aclaramiento mucociliar y la función respiratoria, ¿verdad? Este es un antioxidante hepatoprotector y ayuda al pulmón también. A los pacientes con EPOC les disminuye la cantidad de infecciones y exacerbaciones que tienen. La eficacia de la N-acetilcisteína en el tratamiento de la sobreedificación de paracetamol es debido a su capacidad de regenerar los depósitos hepáticos del glutatión o ácido glutámico. Esto es vital e importante que lo sepan en COVID. Les vamos a pasar un poco ahorita una gráfica de cómo es que ayuda. Las indicaciones es como un coadyuvante, no es tratamiento principal, es coadyuvante, rinitis, sinusitis, otitis media, incluso
N-acetilcisteína inyectado en otitis media tiene un efecto espectacular en otitis media serosa. Traqueostomías, atelectasias por obstrucción de mucosas, asma bronquial, diferentes tipos de bronquitis agudas y crónicas, bronquiectasias especialmente, para rehacer de nuevo esa parte atelectática, neumonías y en el pre y post quirúrgico de pacientes geriátricos que van a ser sometidos a anestesia general. En otitis media crónica, la N-acetilcisteína ha probado un efecto espectacular. En sinusitis nos ayuda al aclaramiento mucociliar, la descarga posterior nos ayuda a limitar la irritación de la laringe porque también tiene un efecto antiinflamatorio. Muy importante entender que la sinusitis en cavidades, les hablaba yo del ácido nítrico, es porque el espacio está cerrado en la cavidad de senos. Y la mucosa en los senos paranasales es muy importante defenderla y que persista la presencia del ácido nítrico como un efecto inmunológico a favor. Vamos a platicar un poquito de la N-acetilcisteína y el COVID. Tuve la oportunidad de tratar 573 casos de COVID durante la pandemia. Y sí, realmente es importante que sepan que, gracias a Dios, todos mis pacientes están vivos. Me pegué a los protocolos más efectivos. Fueron los de la Universidad del Hospital de San Bernardino en California, los del Monte Sinaí de Nueva York y de Miami. Tuve contacto con los pobres médicos italianos que les fue muy mal en el área de Lombardía. Y en todos los protocolos empecé a ver y darme cuenta, y hay suficientes estudios, de que la N-acetilcisteína ayudaba grandemente. ¿Y por qué? Cuando tenemos el ataque del virus del COVID, el receptor AC2, si lo reconocemos como tal, es nuestro basurero metabólico. El ser humano mantiene una oxidación metabólica. Los productos de la oxidación metabólica son depurados y son reciclados por el receptor AC2 de la angiotensina. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el virus ocupa el receptor, este receptor deja de trabajar a beneficio del reciclamiento de los iones superóxidos y desastres de basura metabólica que tenemos. Si nos damos cuenta, los que ya tenían basura metabólica previa, diabéticos, hipertensos, obesos, etcétera, los que tenían enfermedad vascular de pequeño y mediano vaso, los que tenían antecedentes reumatológicos, los que estaban con mucha farmacología, gente que tenía senescencia, que es una senilidad avanzada, o sea, un sistema inmunológico senil. Todos ellos tienen un acúmulo de desechos metabólicos tóxicos que tenían que estar depurando. Y entonces ustedes imagínense su casita con bolsas de basura negras pendientes de ser sacadas por el basurero. Y de repente llega el virus y le echa llave a esa puerta. ¿Y la basura qué? La basura se sigue acumulando. Y es ahí donde venía la tormenta inflamatoria. La tormenta inflamatoria, más que por el virus, era provocada por el desastre de cininas que se dejaba venir sobre nosotros como una respuesta inflamatoria propia. Entonces, teníamos que abrir otra vía metabólica para reciclar esa basura. Y la única vía metabólica disponible era la del ácido glutámico. Y si había un elemento capaz de abrir esa vía metabólica era la N-acetilcisteína. Los pacientes que tomaron su vitamina D3 también se dejaron ayudar por eso. Los pacientes que tomaron su zinc también se dejaron ayudar por eso. Pero la N-acetilcisteína era una puerta grande para abrir el sistema metabólico del sistema del glutatión del ácido glutámico. Todos los iones superóxidos, toda esa basura metabólica ya tenía por dónde salir y ciclarse hacia productos derivados del agua. O sea, de iones superóxidos O3 ya pasábamos a agua. Y entonces ya eran productos más fáciles de manejar por el cuerpo. En Estados Unidos, en el intensivo, se usaban hasta 5 gramos de N-acetilcisteína para poder proteger a los pacientes de esta situación, aparte que era hepatoprotector, su capacidad antioxidante activando el glutatión.
teníamos la situación de que encima protegía el neumocito tipo 2 y su surfactante, y la capacidad mucolítica y la expectoración. Entonces, les dejo esa perla. Hay muchos estudios, cualquiera que quiera conseguirlos, yo se los puedo proveer. Esto ayudó mucho y grandemente a los pacientes agarrados antes del tercer día de COVID, antes de que viniera la primera tormenta inflamatoria de las dos que se dejan venir del cuarto y el octavo día. Y pues voy a hacer un toque aquí a los broncodilatadores. En realidad, el manejo de secreciones por broncodilatadores es coadyuvante, los beta agonistas y los colinérgicos, que son secantes, y los descongestivos en otorrino, que tenemos mucho miedo. También aprovecho la plática para hablarles de que hay que tener mucho cuidado con los derivados de la efedrina, pseudoefedrina y fenilefrina, porque cuando son aplicados de vía y de forma nasal, definitivamente son buenos secantes, buenos descongestivos, desobstruyen la nariz, manejan el moco y la descarga posterior, pero después del 10º día son adictivos. Y la adicción a las fenilefrinas, oximetazolinas, es muy peligroso. Hipertrofia prostática, glaucoma, infartos en la madrugada, estreñimiento, taquicardia, arritmias, hipertensión arterial. Entonces toco este grupo de medicamentos tan bueno, tan efectivo, pero que tienen que tener sabiduría para poderlos utilizar. Muchas gracias, estoy para servirles si tienen alguna pregunta que yo pueda contestar, y si no, les prometo buscar la respuesta con ustedes. Dejo de compartir. Muchas gracias, doctor Bailey. De verdad que una charla muy enriquecedora.